Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Carlos Soto, papá de Ariadna. ¿Qué tal estás? Bien, muy agradecido por yo todo lo que sea darle voz a la prevención, pues es en lo que se ha convertido nuestra vida. Sí, vamos a hablar de un tema serio de la prevención del suicidio. Y claro, la primera pregunta que te quiero hacer es, tras el lo que sucedió tristemente, que desde entonces, ¿qué habéis aprendido, qué podéis aportar para que eso tenga mayor visibilidad y que la gente sea consciente de que es un problema que va en crecimiento, que cada año hay un porcentaje mayor de víctimas, tristemente? Pues hemos aprendido muchas cosas. Fíjate, de esto el día 24 de enero ha hecho 8 años, o sea que ha pasado mucho tiempo. Nosotros no sabíamos, como la mayoría de la gente, no sabíamos absolutamente nada, ¿no?, sobre el suicidio. Habíamos oído, yo había oído pues del pueblo de mis padres, gente que se había suicidado y te lo habían contado, pero nadie hablaba más que contar exactamente el caso y ya está, ¿no? Y cuando pasó, bueno, yo había tenido un par de amigos que se habían suicidado, pero la cosa se había quedado en que nadie hablaba nada, ¿no? Cuando pasa, el impacto para nosotros es tan grande, claro, era nuestra única hija, que empezamos como todos los supervivientes, primero a tratar de enterarnos cómo podía pasar, a leer cosas, sobre todo cuando nos recuperamos un poco cosas sobre el duelo, y nos dimos cuenta de que pasaba muchísimo y que tenían solución. Y entonces, a partir de ahí, yo no podía hacer nada más. De hecho, lo digo siempre, ¿no?, que en ese momento yo tuve que tomar la decisión de si seguía a mi hija o me quedaba, ¿no? Y bueno, yo no tengo hermanos, mi madre es mayor, tenía a mi mujer, no podía hacerles lo mismo. Y lo único para lo que tenía fuerzas era para luchar por la prevención, para pedir que hubiera voz, ¿no?, que era lo que hacíamos. Claro, tú ahora me lo has comentado y también en otras entrevistas te he escuchado que no veis ninguna señal de que estuviera tan mal la niña. ¿Hoy en día crees que sí puede haber señales que avisen de eso o alguna cosa que pueda hacer ver que está en una depresión la persona? Claro, después en contacto con psicólogos expertos con los que trabajamos, eh, pues claro, hemos visto que había señales, ¿no? Incluso ahora podemos identificar. Es verdad que la mayoría de las personas, sobre todo adolescentes, ¿no?, pero prácticamente todas las personas que tienen ideación suicida, tratan de disimular absolutamente porque no quieren hacer daño a la gente que quieren. Entonces se creen que disimulando su dolor, tragándose el sufrimiento, que no se enteren de nada, no comunicando, les están protegiendo, ¿no? Esa es una cosa que hay que cambiar, ¿no?, que hay que pedir ayuda. Y nosotros hemos descubierto, pues yo qué sé, cuando nosotros lo digo siempre, ¿no?, que tuvimos la suerte de tener la cabeza en el momento en que ella nos dijo que estaba triste y tenía un bajón, en decirle, bueno, igual un psicólogo te puede ayudar y buscarle un psicólogo. No sabíamos que los psicólogos tampoco están preparados en su gran mayoría, ¿no? Pero el que ella cediera a eso, o el que luego en un momento dado, porque no dormía, quisiera ir al médico para ver si le ayudaba, ese tipo de cosas ahora entendemos que eran peticiones de ayuda de la manera discreta, que no pareciera, pero intentando que alguien se diera cuenta, ¿no? Supongo que, aunque ella no lo comunicó ni a nosotros ni a los amigos, ya te digo, intentó, como hacen la mayoría, proteger, pues hay cosas que ahora sabemos que podríamos haber dicho, bueno, a lo mejor tenemos que preguntar sin miedo, ¿has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado en quitarte la vida? Para que tuviera el valor de contestar, ¿no? Porque nosotros lo decimos, para una persona que quiere dejar de vivir porque está sufriendo, decirle a la gente que quiere, que se quiere morir es muy difícil. Necesita que le ayudemos a decirlo, ¿no? Que no nos asustemos, que nos callemos y le escuchemos y que le validemos, que es un poco lo que siempre decimos, ¿no? Validar sus sentimientos, ¿no? Si están tristes y no sirve con un adolescente o con un mayor, ¿no?, decirle, pero si tienes la vida solucionada, pero si... No, esos pero sís en su cabeza no están, necesitan que les validemos, que, que les, aceptemos que ellos se encuentran mal para poder ayudarles, ¿no? Porque, insisto, pedir ayuda es muy difícil en cualquier caso y si no tenemos que pensar cuando tenemos un problema, ¿no?, que es muy difícil pedir ayuda. ¿Hay algún nivel en el que, por ejemplo, o un impasse
dentro de la depresión en el que no tenga difícil solución o tiene que ser desde el principio preocupante? No sé, es un poco cómo funciona. Siempre puede tener solución, ¿no? Bueno, habría que ver exactamente los casos, ¿no? Si detrás, en la gran mayoría no hay una enfermedad mental, porque aunque la depresión es una enfermedad mental que se puede dar al final de un proceso de suma tristeza por cualquier hecho, no podemos decir que siempre está provocado por una por un problema de salud mental, ¿no? Pero en algunos casos quizá haya una enfermedad más grave que pueda confundir o, bueno, eso sería un profesional el que tendría que decirlo, ¿no? Pero en la gran mayoría de casos existen. Nosotros, de la gente que se pone en contacto con nosotros, pues mira, la semana pasada yo he derivado a dos personas con algún intento el día anterior y que están mejor, están siendo ayudadas por un profesional y están un poquito mejor, ¿no? Porque de repente se les ha escuchado y se les ha validado. Entonces, siempre hay, o casi siempre hay la oportunidad de ayudar, porque cuando alguien puede empezar a desahogarse, yo siempre pongo ejemplos que sean más próximos, ¿no? Cuando tenemos cualquier problema, lo que necesitamos es alguien que nos escuche, ¿no? Y pues sea como sea el problema. Y entonces ahí es donde deberíamos darnos cuenta que cuando lo hablamos, cuando lo contamos, nos parece que el problema ya no es tan grande, porque lo hemos compartido con alguien. Pues en un problema tan enorme como querer dejar de vivir, se necesita mucho más a la gente alrededor, que puede ser cualquiera, ¿eh? Yo a veces lo digo, una sonrisa o un abrazo en un momento dado de un compañero de trabajo puede salvarnos la vida. Claro, por ejemplo, los que trabajamos con menores o la figura del profesor, ¿cómo de importante podemos ser para un niño o una niña, un adolescente, el saber gestionar, cómo tratarlos, ¿sabes? El darnos cuenta de que también es muy importante que estamos tratando con menores de edad y que nuestra forma de educar, nuestro respeto hacia ellos, el impartir que haya compañerismo, ¿no? Eso yo creo que es un factor importante y que lo mismo como tú dices, no estamos tampoco preparados, o se nos enseña para tener todo esto en cuenta o más en cuenta. A ver, uno de los trabajos más difíciles que hay, ¿no? Porque de repente os dejamos a vuestra responsabilidad a alguien que está formándose mental, emocionalmente, físicamente, ¿no? Yo creo que hay una corriente de gente joven que ha aprendido muchas más cosas, lógicamente, y que tratan de forma diferente, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues desgraciadamente tenéis que prepararos mucho y mucho más incluso después de empezar, porque ahora, por ejemplo, conocemos muchas más cosas sobre el apego, la importancia tan tremenda que tiene el apego o las altas capacidades o la alta sensibilidad, que son elementos, sobre todo alta sensibilidad y altas capacidades, que casi siempre están metidos en el problema de una intención de suicidio, perdón, de un adolescente, ¿no? O en muchos de los casos, ¿no? Y todo eso requiere saber de qué consta, ¿no? Y qué es, ¿no? Y el apego, pues un poco a lo mejor para ayudar a los padres a desarrollar ese apego, que es una cuestión que empieza desde el momento en que nacen, ¿no? Y que desconocíamos absolutamente, pero hay muchos gestos que van a transformar la conducta de una persona cuando sea mayor. Claro, por ejemplo, cuando si vemos a un niño o una niña desanimados o con algún problema, ¿cómo es la mejor forma de actuar, por ejemplo, para un entrenador como yo o cómo, no sé, cómo apartándolos, hablando con ellos, cómo sería la mejor manera de gestionar alguna situación así? Siempre es intentando que hablen, ¿no? Y sobre todo dejándoles hablar, porque quizá el error que cometemos todos, no solo profesores, sino o maestros, sino padres, es que a veces preguntamos y por el miedo a lo que nos puedan responder no les dejamos contestar, ¿no? Un poco lo que decía antes de enseguida damos el consejo, pero si lo tienes todo, ¿cómo vas a estar preocupado? Eso son tonterías. Ese tipo de cosas lo que hacen es decir ya no le voy a contar porque no me está validando, no me está creyendo. Entonces, yo siempre recomiendo que la mejor cosa es cuéntame lo que tú quieras, yo me voy a callar, no te voy a juzgar y a lo mejor tenemos que estar callados 20 minutos o media hora o lo que sea necesario, pero tenemos que dejarle tiempo a la persona para contar eso que le preocupa tanto, porque no es fácil.
y a veces necesita sentir que la confianza es absoluta y que le van a dedicar su atención, ¿no? Que eso que se habla mucho de escucha activa, que es una cosa dificilísima, ¿no? Porque Mm. no consiste en escuchar solamente, en decir, bueno, pongo la oreja y ya estoy escuchando activamente, ¿no? Escucha activa tiene mucho más detrás y tienes que comunicarle al otro, incluso con tus gestos, que te esté importando lo que dices y que vas a estar ahí. Claro, te estoy hablando de entrenadores o profesores, pero también la figura importantísima del padre o la madre. En una situación que se pueda ver similar con un hijo o una hija con depresión, ¿cuáles serían los consejos de dar los primeros pasos o la forma de actuar? Lo que vamos aprendiendo es que siempre que notemos un cambio muy brusco de comportamiento, evidentemente si de repente, a ver, que un adolescente se encierre en la habitación es una cosa muy común, pero si el tiempo aumenta, si además está triste, si cambia su forma de vestir, de alimentarse, si pierde peso, si deja de dormir o si duerme demasiado, cambios muy bruscos y que se alargan, eso puede ser un indicio de que algo está pasando. Puede ser una cosa muy sencilla, puede ser un problema de amores, puede ser del estudio, puede ser, o puede ser una cosa más grave. Y ahí lo que tenemos que hacer es lo que hemos dicho antes, escuchar, ¿no? Decirle, cuéntame lo que quieras. Yo estoy para ayudarte en lo que necesites. A veces eso tampoco funciona, pero entonces siempre podemos decirle, y si no quieres hablarlo conmigo, alguien de tu confianza, pero no te lo comas, no lo dejes dentro. Tienes que hablarlo con alguien, porque lo decía antes, ¿no? Y lo repetiré muchas veces, darle forma de palabras a los problemas, a lo que pensamos, siempre rebaja la intensidad. Y si Claro, hubiera, perdona, si llegara, si el caso fuera muy grave, porque hubiera habido ya un intento, se le ha visto automutilaciones, que esa es una cosa, observar si tiene cortes en las muñecas o en algún sitio, o arañazos, y es una cosa que es muy común, eso significa que hay un problema detrás. No tiene por qué ser un intento de suicidio, pero sí que hay un problema que le hace mucho daño y que él trata de solucionar, él o ella, haciéndose daño para anular ese dolor que siente con ese problema. Y ahí tenemos que ir siempre a buscar un profesional experto. No sirve cualquiera. Hay que tratar de documentarse para buscar a alguien que sepa sobre el tema. claro, también me parece una figura importante, sobre todo en la adolescencia, el tener una persona al lado que sea amigo o amiga en el que poder apoyarse, ¿no? En que sea una persona, buena persona, que sepas que cuando necesitas algo estés ahí. Esa figura me imagino también será importantísima. Claro, sí, los factores protectores que se denominan sobre pues, la familia, en los casos en que es una buena familia, ¿no? Que el problema no se genera ahí. Los amigos, todo lo que te hace sentirte protegido. Insisto, recordemos nuestra propia adolescencia o incluso nuestra Mm. vida actual, que son las cosas que nos aportan seguridad. Eso es fundamental. Si tienes la suerte de tener, pues es un amigo, una amiga en la que puedes confiar y a la que puedes contarle las cosas, pues puede ser un medio de soltarlo y además de que esa persona, si hay algo que entrañe peligro, y esa es una cosa en la que tenemos que formar a los jóvenes en los colegios, si lo que te cuentan es que se van a hacer daño, antes está la vida de tu amigo que, que esa falsa confianza extrema que te tiene, ¿no? Ya ganarás su confianza de nuevo, pero avisa porque el riesgo es que pierdas a tu amigo, ¿no? O a tu amiga. Tristemente, el acoso escolar también está muy al día. Claro, es diferente un poco a lo que veníamos hablando. ¿Cómo se trabaja también el acoso escolar? Porque, como digo, cada vez parece que va a peor. Perdón, bueno, al final las cosas vienen de los mismos sitios, ¿no? Los problemas vienen de los mismos sitios, a veces está en el comportamiento de los padres o del entorno, y eso es así, no podemos ocultarlo, y a veces está en problemas, quiero decir, en las cosas que ellos escuchan, bueno, en los mismos elementos, en definitiva, que a veces nos afectan a nosotros también. ¿Cómo se soluciona? Bueno, pues yo creo que la mejor solución, o a mí me parece, que una de las mejores soluciones sería un poco lo que a mí me pasó cuando estudiaba, que en nuestra clase habíamos creado
una unión entre todos que aunque no fuéramos todos amigos, que nadie le hiciera a alguien de mi clase algo porque ahí íbamos todos, ¿no? Y es generar, no, insisto, no tiene que ser amistad, pero tiene que ser un sentirse un grupo unido y que unos con otros se protegen. Eso sería una medida, ¿no? Y luego que siempre que haya algo extraño, o bien la persona a la que le pasa, o bien un compañero, lo denuncie y se lo cuente a alguien y le diga esto. Porque tienen que entender, tenemos que hacerles entender que primero la violencia nunca conduce a nada, que no se puede tolerar porque mañana te puede pasar a ti, aunque solo sea por esa cuestión egoísta, mañana te puede pasar a ti y que no es la forma de solucionarlo. Y además intentar solucionar el problema de la persona que agrede porque por algo lo hace. Quiero decir, no es porque haya nacido así, algo hay detrás. O bien algo detrás porque está sufriendo algún tipo de problema o porque hay algo extraño hay que le hace ser violento con los demás. Claro, tú lo has dicho, creo que se va avanzando en cuanto a profesionales y además expertos sobre ello, pero ¿crees que todavía queda muchísimo trabajo aún por hacer? Claro, queda mucho. Pues mira, fíjate, nosotros que incluso con los amigos evidentemente saben lo que ha pasado y nos relacionamos y muchas veces hace poco me preguntaban, pero sigue habiendo muchos casos porque estáis haciendo mucho trabajo y digo, pues mira, en las últimas estadísticas, 11 al día y han sido 4.003 suicidios en España, ¿no? Y se sorprendían. Y es gente que ya conoce un poco del tema. Eso quiere decir que hay muchísima parte de la población que sigue desconociendo absolutamente porque no hay información, no hay la cantidad de información y de formación que debería haber. Y mientras no haya formación e información, seguirá pasando. Y claro, nos cuesta pensarlo, pero es que esto le pasa a cualquiera, porque para nosotros y para miles de personas que conocemos, supervivientes, fue algo absolutamente inesperado. No había algo que les preparara para pensar y estar atentos, ¿no? Las cosas no supimos ver, no sabíamos qué era lo que teníamos que ver y sigue pasando, ¿no? Y creo que es muy grave, ¿no? Yo lo digo siempre, a mí me parecen fabulosas las campañas contra la violencia de género, eh, eh, la, todo lo que se haga por facilitar la libertad y la vida mejor de cualquier persona. Pero no podemos olvidarnos que la primera causa de muerte en este país por causas no naturales es el suicidio. Y todo el mundo tiene tantísimo miedo a enfrentarse al tema que lo seguimos apartando hasta que toca. Cuando toca ya entonces, pero no hay que esperar a que alguien pierda a alguien que quiere para implicarse, ¿no?, en el tema. Claro, también dan, no sé, en los institutos y en los colegios tampoco da que se trabaje mucho sobre ello, ¿no? No sé si en la actualidad, como lo ves tú también, pero yo creo que no se trabaja también lo suficiente. Hay mucho miedo. Hace tiempo, con un grupo con el que estaba, se hicieron unas guías para la Comunidad de Madrid que se iba a entregar una a cada profesor de la comunidad. Se hizo una para cada uno. Y luego supimos que muchos directores de colegio las habían guardado porque les asustaba el nombre de hablar de suicidio. Esto da una imagen. Entonces hay tanto miedo, como decía antes, tanto miedo que a veces se frena la posibilidad de solucionarlo. Nosotros damos formación en los colegios que nos lo piden, con el grupo que yo trabajo, con Princesa 81. Y bueno, yo te puedo decir, este año pasado hemos dado una formación en el Colegio de los Agustinos, que están por toda España, que son 3.000 alumnos. Ahora nos han pedido una en los Agustinos de Valladolid y, y estaban, a ver, ellos estaban tan implicados, profesores, orientadores, tan implicados en el tema que quisieron que se hiciera para padres, profesores y alumnos. Y los alumnos, que eran los de primero de bachillerato, fue muy emocionante para nosotros, muy emocionante. Primero porque ellos agradecieron que se les diera información, porque ellos la demandan, claro, ellos hablan de todos los temas. Se nos olvida que en la adolescencia hablamos de todo, ¿no? Y luego porque ellos corrieron la voz entre el resto de compañeros hablando de lo que es y se dieron cuenta, entendieron, porque son jóvenes y no son tontos.
que a veces suponemos, ¿no? Y entienden perfectamente las cosas y serían el instrumento que podríamos tener para que esto funcionara, ¿no? Utilizar la rebeldía, la fuerza que tiene un adolescente para vencer y para luchar por algo, ¿no? Pues que mejor que lucharan porque se salvaran vidas, ¿no? Claro, es que lo has dicho tú, lo hemos dicho durante la entrevista, que al final no somos conscientes y no se quiere hablar de ellos. Por lo que te digo, yo no veo en pocos institutos de los que yo conozco un poco que se haga una charla sobre esto, que no digo que se hagan, pero al final siempre o es desinformación, lo que tú has dicho, o profesionales todavía que hay que aumentar más y más, sobre todo expertos, porque ser psicólogo, me imagino que una cosa es ser psicólogo, otro experto en este aspecto o en este otro. Y luego, además, lo que tú dices, por lo menos, como tú dices vosotros, pues tras el trágico suceso, pues estáis ayudando a muchísima gente. Claro, es parte del trabajo. Es verdad que hay muchos supervivientes que no se atreven porque no ha llegado su momento de poder hacerlo, porque es muy difícil. Pero bueno, nosotros tratamos de animar que esto somos los que mejor podemos dar un testimonio y el que más cala, ¿no? Porque nuestra historia detrás siempre avala un poco y hace que nos escuchen más. Ese es el trabajo, ¿no? Es lento, como te decía al principio, ¿no? Esto es un trabajo que ya nos hemos dado cuenta de que es un pasito a paso y que es una cosa lenta y que no va a ser lo rápido que quisiéramos, pero que tenemos que seguir porque cada día sirve, ¿no? Y lo que a nosotros nos alimenta ahora mismo es, pues cada vez que recibimos un correo de gente que igual se puso en contacto con nosotros hace 4 años y nos dice, pues mira, mi familiar, mi ser querido ya está fuera de peligro y está bien, ¿no? Y eso es lo que, ya te digo, lo que es la gasolina, ¿no? Con la que seguimos, ¿no? Es decir, sirve y aunque sea de momento en gotas, pues si podemos ayudar y si alguien salva su vida, pues bueno, ahí está el trabajo, ¿no? Pero tenemos todos que tratar de hablarlo, ¿no? En cualquier reunión de amigos o de familia, aunque se resulte muy chocante, ¿no? Que alguien pregunte, ¿qué sabemos sobre el suicidio? Sacar el tema, porque si alguien sabe algo puede comunicarlo y a veces eso puede abrir una puerta, ¿no? Y nosotros lo comprobamos de la gente con la que hablamos en cualquier sitio, pues luego alguien nos llama y nos dice, pues mira, ha pasado una persona por aquí, me ha dicho que no sé qué, le ha hablado de vosotros, os va a llamar y podemos ayudarle, ¿no? Y ofrecer ayuda, que en definitiva es lo mejor. Sí, claro, eso que tú dices, me imagino que será muy gratificante cuando dais esa ayuda y sirve. Creo que os habrá ayudado en todo esto, en este proceso, muchísimo. Claro, a ver, nosotros lo hemos convertido en eso, ¿no? Decimos, bueno, que queremos seguir siendo padres de Ariadna, ¿no? Y la forma es hacer algo que a ella le gustara. Y es un poco como hemos reconvertido nuestro duelo, ¿no? Nuestra forma de vivir para seguir, ¿no? Tenemos que buscar un objetivo que nos haga seguir y el nuestro, pues, es intentar hacer esto que creemos que podemos hacerlo. Y ahí estamos. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, nada más que darte muchísimas gracias. Espero que a la gente que lo vea, pues aunque sea un tema como tú has dicho complicado, pero que es que existe, que está, por desgracia, como he dicho varias veces, cada vez va peor y que hablar y estar hablando sobre ello a la gente pues le ayuda y puede evitar otras desgracias. Pues bueno, lo único quizá que yo estoy en las redes como Carlos Soto, me es fácil encontrarme y el grupo con el que yo trabajo, ya lo he dicho antes, Princesa 81, que es un grupo de psicólogos expertos, pues ellos han creado una red en toda España, porque claro, nos llaman de todas partes para poder, si alguien necesita, pues yo que sé, en León, pues podemos decirle, bueno, pues aquí tenemos estos psicólogos expertos que te pueden ayudar y poderle dar una dirección, ¿no? De alguien que está especializado, porque antes lo comentabas de alguna manera, pero eh, es una cosa que se está pidiendo, incluso los propios estudiantes de psicología, que convendría hacer como en medicina especialidades, Sí. porque no es lo mismo el que se dedica a todo, esto es como el pato, ¿no? Que ni tiene alas, nada, pero ninguna cosa la hace bien, ¿no? Pues hay que especializarse y procurar
que en este tema sobre todo que es tan delicado y que se necesita una formación muy específica, pues que la gente esté preparada, porque nosotros la llevamos a un psicólogo que no sabía y no pudo ver ninguna de las señales tampoco, ni pudo indagar porque no sabía qué era lo que tenía que buscar. Esto no puede pasar. Tiene que haber alguien y tenemos que poder dirigir a alguien a un sitio donde tengan más facilidad, ¿no? Igual siempre no es posible, pero por lo menos que tengan las mayores facilidades para solucionar el problema. Y eso, que cualquiera que necesite, si le podemos pues, recomendar, derivar a un profesional, pues ahí estamos y esa es la labor. Pues muchísimas gracias. Espero que esta entrevista pues, pueda ayudar a la gente, a las personas. Y nada, desearte mucha suerte. Gracias, muchas gracias a ti y seguro, porque después de cualquier intervención nosotros estamos como 2 o 3 semanas recibiendo peticiones de ayuda o para hablar, porque siempre que se habla sirve. Así que muchas gracias a ti, Alberto. Nada, pues muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo.